Hola, buen día. Mi nombre es Ali Fernando Riaño Antonio y este es mi proyecto integrador de la materia de Introducción al Derecho. Conforme nos dicta la actividad, vamos a estar comentando los conceptos de Estado. El Estado es una organización política y jurídica que ejerce soberanía sobre un territorio, una población o un gobierno. En nuestro caso, como mexicanos, nos compete que el Estado mexicano pues es todo lo que abarca el territorio de la nación mexicana, todos los ciudadanos mexicanos y por ende pues todas las instituciones de gobierno mexicanas. Todo eso es el Estado. El siguiente concepto que vamos a estar viendo es el del testamento. Es un trámite realizado para después de la muerte. Es de carácter personal, es revocable y también es libre, en el cual pues una persona pone sus designios de qué va a suceder con sus bienes y sus derechos conforme a la ley después de que haya fallecido. En este caso tenemos la sucesión, que son todos los derechos y obligaciones que se transmiten, ya sea por medio del testamento o en caso de que no se hiciera un testamento, por medio de lo intestado. Cuando se hace un testamento, pues es más fácil que todos los bienes se den por medio de la sucesión de una manera más fácil. Para nosotros la Constitución mexicana de 1917 es la máxima autoridad en leyes que se tiene en el país, la cual le da estructura al gobierno, da cómo va a estar conformado, los tres poderes que van a dividir el gobierno. Aquí se incluyen las garantías individuales que vamos a ver más adelante, todos los principios del Estado como nación, y como tal es la más alta norma que tenemos en México. Las garantías individuales, como ya se habían comentado, son todos esos derechos que son fundamentales reconocidos en la Constitución mexicana. Son derechos fundamentales como la igualdad, la libertad, la propiedad, la seguridad jurídica que nos respalden las leyes, y están diseñadas para proteger a los ciudadanos ante cualquier abuso de autoridad. La soberanía, como se marca en la imagen, es el poder de un Estado para gobernarse a sí mismo, en su territorio y en su población. La soberanía cae en donde pues ningún otro país puede llegar a dar órdenes directamente a los ciudadanos o a los gobernantes o instituciones de otro país. El siguiente concepto que vamos a revisar son las obligaciones jurídicas, en donde pues son vínculos legales que se impone a una persona la necesidad de cumplirlas, ya sea con una prestación, con un servicio, ya sea de dar, de hacer o no hacer algo. Otro concepto que tenemos es el contrato. El contrato es un acuerdo entre dos o más personas que genera derechos, como bien dice aquí, que es un acuerdo de voluntades. Genera obligaciones a una persona a cumplir con una obligación pactada. En el acuerdo de voluntades se genera una obligación en la cual la pactan entre dos personas. Genera obligaciones a una persona deudora que está obligada a cumplir con la obligación pactada y responder por el incumplimiento y garantizar la prestación. Genera derechos a una persona acreedora de exigir el cumplimiento de la obligación y a recibir las prestaciones y actuar conforme a la ley en caso de incumplimientos. Esto lo podemos ver en un contrato laboral. Yo como patrón adquiero contrato a un trabajador. El trabajador está obligado a cumplir con las actividades dictaminadas en un contrato y a cumplir con el horario, y de esta manera el patrón está obligado a cumplir con todas las herramientas de trabajo que va a utilizar el trabajador y también en cumplir oportunamente con todos los pagos de nómina que se hayan acordado en el principio. Ahora nos hacen una pregunta: ¿en qué situación se puede extinguir una obligación jurídica? En el pago o en el cumplimiento. Si yo como deudor, porque firmé un contrato en el cual me prestaban cierta cantidad de dinero, cumplo con todos mis pagos oportunos y terminé mi deuda,
se extingue la obligación jurídica de que yo le debía a una institución o a alguien a quien le hice un pagaré. También está el de novación, en las cuales ambas partes que hayan firmado algún contrato, algún préstamo, solicitan realizar una nueva obligación que sustituya a la anterior. Y otra es la prescripción. La Ley Federal del Trabajo marca de que un trabajador puede exigirle a su patrón hasta un año cualquier pago que no se le haya generado. Una vez que pasa ese año calendario, ante la Ley Federal del Trabajo, uno como patrón ya no puede ser exigido a realizar dicho pago. Otra pregunta que nos hacen: ¿qué situaciones se evitan con la firma de un contrato de compraventa de un bien inmueble? Número 1, la titularidad. En un contrato de compraventa, pues al momento de que alguien se propone a firmar el contrato, pues entonces te aseguras, y también, ¿no?, quien realiza el contrato va a solicitar los documentos de titularidad del dueño del terreno. Otra cosa puede ser las disputas de precio, de que si en un momento acordaron que se vende una propiedad en 3 millones de pesos, no se ande uno como vendedor de que al rato el comprador te diga de que no, es que mejor me lo venda a 2,5 millones, supongamos. No se puede modificar el precio. ¿Por qué? Porque ya se llegó a un acuerdo mutuo en el cual se va a vender a 3 millones de pesos. Y tú como vendedor tampoco le puedes aumentar más el precio, por lo mismo que ya se ha firmado un contrato de compra-venta. Otra que pues ayuda a prevenir fraudes. Existe el riesgo, uno como comprador, de dar tu dinero y que al final sea un fraude y que te quedes sin dinero y sin terreno. Tú como vendedor, de que entregues tus documentos y al rato ya te estén haciendo falsificación de documentos o tales cosas en otro lado en algún momento. Existe el contrato de compraventa, en el cual, como todos aportan su documentación oficial, se previenen este tipo de fraudes. Por último, nos preguntan: menciona algunas situaciones reales en las que no se firma un contrato, pero que sea importante que se aplique. Tengo 3 casos. La renta de habitaciones entre conocidos, cuando no se ha firmado ningún contrato de arrendamiento. Muchas veces se acuerdan los pagos de manera verbal y no hay ninguna constancia legal, por si quien está rentando la habitación no te llegara a pagar. Otro caso son los préstamos de dinero entre familiares o amigos. Que yo le preste 6,000 pesos a uno de mis amigos y resulta que por X motivo deciden no pagarme y ya pasó el año y ya pasó los 2 años y nunca firmamos ningún documento, ningún pagaré. No me dejó nada no me dejó nada como garantía. ¿A quién le puedo yo reclamar de que esta persona me debe dinero a mí? A nadie. ¿Por qué? Porque no existe ningún contrato que compruebe que existe la deuda entre nosotros dos. Por ejemplo, ¿cómo comprueba si yo como patrón despido a un trabajador con el que nunca firmé un contrato? Cuando ese trabajador llegue a conciliación y arbitraje y le pidan esas pruebas, pues qué mejor que tener un contrato ya firmado y estipulado para poder continuar con cualquier trámite, para que entre todo movimiento dentro del marco legal. Y así de esta manera los patrones cumplen con sus obligaciones y los trabajadores pues obtienen sus derechos laborales. Y hasta aquí finaliza este video, que es del proyecto integrador de la materia de Introducción al Derecho. Muchas gracias por su atención y que tenga un buen día.